Génesis, el capítulo 5. Génesis, el capítulo 5. Dicho sea de paso, el pastor Blanco me ha dicho a mí que esta no es una iglesia adventista de 9 a 12 el séptimo día. Me ha dicho que es una iglesia adventista de 9 a 2 del séptimo día. No crean que voy a predicar hasta las 2, posiblemente hasta la 1:30, pero no hasta las 2. No, tampoco hasta la 1:30. Génesis 5 y el versículo 22. Antes de leer ese versículo, yo quisiera darles un poquito de contexto para que sepan cuándo se está realizando estos versículos. Estos versículos hablan del patriarca Enoc. Hubo 10 patriarcas entre los días de Adán y los días de Noé. Entre Adán y Noé pasaron 1656 años. Es decir, entre el tiempo cuando Adán fue creado y el tiempo cuando vino el diluvio pasaron 1656 años. Enoc, de quien vamos a leer, vivió aproximadamente algo más de 1000 años después de la creación y aproximadamente 600 años antes del diluvio. Es decir, Enoc fue trasladado al cielo 600 años aproximadamente, 604 para ser exacto, antes de que viniera el diluvio. Según la Biblia, el mundo estaba lleno de iniquidad en el tiempo cuando Enoc fue trasladado, como veremos en la Biblia. Ahora, yo quisiera que leyéramos con esto en mente Génesis el capítulo 5 y empezando en el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y luego repite el mismo pensamiento otra vez, que encontramos en el versículo 22. Dice, caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Ahora, una mejor traducción que desapareció, porque eso da la impresión de que de repente estaba allí y se desmaterializó y se desapareció, pero eso no es lo que dice el hebreo. El hebreo dice sencillamente, como dice en inglés, he was not. No estaba. Estaba y luego no estaba. No tiene que ver con desaparecerse, como nosotros pensamos de un espanto que se aparece y se desaparece. No tiene nada que ver con eso. En realidad significa he was not. Es decir, no estaba. Algo sucedió con Enoc. Dice aquí, porque le llevó Dios. Ahora, el libro de Hebreos nos agrega algunos detalles que no tenemos aquí en Génesis. Vayan conmigo al libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 5. Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 5. Porque en Génesis no nos dice si se murió antes de ser llevado, ¿verdad? Ni tampoco nos dice a dónde fue llevado, pero a estas preguntas. Dice en el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto. Ahora eso no lo encontramos en Génesis. En Génesis sencillamente dice, he was not, no estaba. Aquí dice que fue traspuesto. Ahora, la palabra griega que se usa aquí, traspuesto, significa cambiar de un lugar a otro. Siempre que se usa en el Nuevo Testamento significa cambiar de un sitio a otro sitio. Ahora, noten que en Génesis dice que Dios se lo llevó. Es decir, se lo llevó de un sitio ¿a dónde? A otro sitio. Sigamos leyendo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Es decir, fue traspuesto de entre los vivos. No murió. Fue traspuesto de la tierra al cielo sin morir. Y luego dice, y no fue hallado. Ahí está lo mismo que decía en Génesis. Y no fue hallado, no desapareció, sino sencillamente no lo pudieron encontrar, porque lo estaban buscando en la tierra. ¿Y dónde estaba?
estaba en el cielo. Dice, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, hay dos aspectos que yo quisiera subrayar en cuanto a Enoc, porque vamos a ver en nuestro estudio esta mañana que Enoc en realidad es un símbolo, es una ilustración de la iglesia final compuesta de los hijos de Dios que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Ese grupo se conoce en el libro de Apocalipsis como los 144,000. Es decir, Enoc prefigura a los 144,000. Él personalmente ilustra la experiencia por la cual pasarán los 144,000 y el carácter que tendrán los 144,000. Así que si sabemos cómo era Enoc, vamos a saber qué va a caracterizar a la iglesia final que va a ser trasladada al cielo. Lo primero que yo quiero que nosotros notemos es que Enoc fue el primer profeta de la historia. ¿Sabían ustedes eso? Noten lo que dice en el libro de Judas. San Judas, que es el libro inmediatamente antes que el libro de Apocalipsis, Judas, los versículos 14 y 15. Judas 14 y 15. Está hablando de la maldad que existió antes del diluvio y la maldad que existirá antes de la segunda venida de Jesús. Dice, hablando de estas personas inicuas, de los cuales también profetizó Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Enoc profetizó. ¿Y saben ustedes algo? No conozco la primera persona que haya profetizado que no haya tenido el don de profecía. Es decir, Enoc tenía el don de profecía, ¿sí o no? Ahora, permítame confirmar eso con el libro Patriarcas y Profetas, escrito por la sierva del Señor, Patriarcas y Profetas, la página 73. Y quiero que noten cómo expresa la sierva de Dios el don que tuvo Enoc. Dice ella, y esto está en la página 73, el párrafo número 1, dice, por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio, y también le hizo más manifiesto el plan de la redención. Y ahora escuchen esto, mediante el espíritu de profecía. ¿Mediante qué? El espíritu de profecía. Yo pregunto entonces, ¿Enoc tenía el espíritu de profecía? ¿Y la iglesia final? Dice, mediante el espíritu de profecía, lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. ¿Tenía Enoc el espíritu de profecía? Claro que sí. ¿Y para qué usó el espíritu de profecía? Para advertirle al mundo en cuanto a la venida de Jesús, para que la gente pudiera estar, ¿qué? Preparada. Ahora quiero leer también en la página 74 lo que dice la sierva de Dios. Enoc condenaba intrépidamente el pecado, mientras predicaba el amor de Dios en Cristo a la gente de aquel entonces, y les rogaba que abandonaran sus malos caminos, reprobaba la prevaleciente iniquidad y amonestaba a los hombres de su generación, manifestándoles que vendría el juicio sobre los transgresores. Y ahora escuchen esto. El Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc. Ahora vamos a ver más adelante en nuestro estudio esta mañana que el libro de Apocalipsis define el testimonio, el espíritu de profecía, como el testimonio de ¿qué? De Jesucristo. ¿Quién habló a través de Enoc? ¿Quién dio testimonio a través de Enoc? Jesús. Y a eso se le llama el espíritu de profecía. Así que yo quiero que ustedes noten que Enoc
tenía el espíritu de profecía. El primer personaje en la historia en tener el espíritu de profecía, según dice la sierva de Dios. Ahora, esa es la primera característica. Enoc tenía el don profético, tenía el espíritu de profecía. Ahora, quiero que notemos la segunda característica de Enoc. Volviendo otra vez a Génesis el capítulo 5, Génesis el capítulo 5, vamos a leer nuevamente en el versículo 22, la primera frase. Dice, y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Y luego repite en el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios. Ahora preguntémonos, ¿qué significa caminar con Dios? Vamos a dejar que la Biblia nos explique qué significa caminar con Dios. Entonces vamos a saber qué otra característica tenía Enoc, además de apartarse del mundo inicuo, tener el espíritu de profecía para advertirle al mundo que se preparara porque venía un diluvio. Tenía otra característica, es decir, que caminaba con Dios. Ahora, antes de leer algunos versículos en la Biblia que hablan de lo que significa caminar con Dios, necesitamos ir al libro de Hebreos y notar que se usa otra expresión para describir a Enoc. No se dice en Hebreos que él caminó con Dios. Se usa otra expresión. Noten lo que dice en Hebreos el capítulo 11 y el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Agradar a Dios. También tenemos que ver qué quiere decir la Biblia cuando dice agradar a Dios. Tenemos que dejar que la Biblia nos diga qué es caminar con Dios y qué es agradar a Dios. Y entonces vamos a saber qué clase de vida llevaba Enoc. Ahora, vamos a leer algunos versículos primero que hablan sobre qué significa caminar con Dios. Vayan conmigo a Segunda de Crónicas, el capítulo 17 y el versículo 4. Segunda de Crónicas, el capítulo 17 y el versículo 4. Aquí está hablando del rey Josafat, un buen rey de Israel. Noten lo que dice en cuanto a Josafat. Vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Dice, y reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual prevaleció contra Israel, y puso ejército en todas las ciudades fuertes de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y fue Jehová con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre. Y ahora note lo que dice, y anduvo. Esa palabra anduvo, lamentablemente en la traducción en español, en vez de traducirse muchas veces caminar, se traduce la misma palabra hebrea, andar. Yo creo que caminar es mejor, porque los carros también andan, ¿verdad? Ahora, la palabra hebrea que se usa aquí es la idéntica palabra de Génesis 5, 22 y 24, donde dice caminó Enoc con Dios, solo que aquí se traduce andar. Así que dice en el versículo 4, sino que buscó al Dios de su padre, ¿y qué? Y caminó en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. ¿Cómo caminó Josafat? En los mandamientos. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa andar o caminar en sus ¿qué? En sus mandamientos. Busquen ustedes en una concordancia la palabra caminar en el Antiguo Testamento. ¿Y saben lo que van a encontrar? Van a encontrar que la palabra caminar significa servir, significa obedecer, significa guardar los mandamientos de Dios. Prácticamente en todos los casos, cuando se usa en un sentido figurativo, no literal,
está hablando de andar en los caminos y las leyes y los mandamientos y los estatutos de Dios. Vamos a anotar algunos ejemplos más. Vamos a Deuteronomio 8 y el versículo 6. Deuteronomio, el capítulo 8 y el versículo 6. Nos dice aquí lo siguiente: guardarás, pues, ¿qué cosa? Los mandamientos de Jehová tu Dios. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Esa es la misma palabra. Caminando en sus caminos, temiéndolo. ¿Tiene algo que ver el caminar con Dios, guardar los mandamientos? Claro que sí. Ahora hay muchos otros textos más. Permítame leerles otros para que se den cuenta que no son uno o dos, son muchos. Noten lo que dice Deuteronomio 10 y el versículo 12 y 13. Deuteronomio 10, 12 y 13 dice lo siguiente: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Y cuál es la siguiente palabra? ¿Que qué? La misma palabra hebrea, que camines en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego, ¿qué dice? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que hayas bien. Nuevamente, ¿qué significa caminar con Dios? Significa temerle, significa servirle, significa guardar sus ¿qué? Guardar sus mandamientos. Noten lo que dice en Deuteronomio 13 y el versículo 4. Deuteronomio 13, 4. En pos de Jehová vuestro Dios, ahí está, caminaréis, y a Él temeréis. Y luego, ¿qué dice? Y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a Él serviréis, y a Él os allegaréis. Fíjense todos los sinónimos. Caminar con Él, temerlo, guardar sus mandamientos, escucharlo, servirlo y allegarse a Él. ¿Entienden un poco mejor lo que significa caminar con Dios? Ahora vamos a anotar algunos versículos más. Vamos al Salmo 78 y el versículo 10. Salmo 78 y el versículo 10, donde se usa esa misma palabra, caminar o andar. Dice lo siguiente: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron, ahí está la palabra otra vez, ni quisieron caminar en su ley. ¿Qué característica tenía Israel? No querían caminar en la ¿qué? En la ley de Jehová. Quebrantaron el pacto. Nota lo que dice el Salmo 119 y el versículo 1. Salmo 119 y el versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que ¿qué? Los que caminan en la ley de Jehová, o los que andan en la ley de Jehová. Yo pregunto, ¿puede una persona decir que camina con Dios y pisotear sus mandamientos? Claro que no. Porque caminar con Dios significa guardar su ley por amor a Jehová, por tener temor y respeto para con Jehová. Significa obedecerle. ¿Saben ustedes que la mayor demostración de que estamos caminando con Dios es la clase de vida que nosotros vivimos en armonía con la santa ley de Jehová? Noten lo que dice en el libro de Daniel, todavía hablando de lo que significa caminar con Dios. Daniel, el capítulo 9 y el versículo 10, está hablando de cómo Israel apostató de Dios. Y dice aquí Daniel en su oración: y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para caminar en sus leyes. Es decir, Israel, en vez de caminar en las leyes de Dios, ¿qué hizo? Dice, no obedecimos, dice aquí. Ahora noten lo que dice, vamos al Nuevo Testamento ahora, Romanos, el capítulo 8 y el versículo 1.
Romanos el capítulo 8 y el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no caminan, los que no caminan conforme a la ¿qué? Conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Déjenme preguntarles, los que son como Enoc, ¿cómo es que caminan? Caminan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Quién fue el que escribió la ley? Fue escrita con grandes letras de fuego. ¿Y qué representa el fuego en la Biblia? El Espíritu Santo. Ahora vamos a ver un poquito más lo que significa la carne y lo que significa el Espíritu. Vamos a Gálatas el capítulo 5. Gálatas el capítulo 5 y el versículo 16. Gálatas 5 y el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Ahí está la palabra otra vez. Caminad en el Espíritu. Y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. ¿Qué es la concupiscencia de la carne? Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Tiene eso que ver con alguno de los mandamientos de Dios? ¿Cuál? El número 7. Fornicación. ¿Tiene que ver con alguno de los mandamientos? ¿Cuál? 7 también. Inmundicia. ¿Tiene eso que ver con los 10 mandamientos? Está hablando de inmundicia sexual aquí, la palabra griega. Disolución, idolatría. ¿Tiene eso que ver con alguno de los mandamientos? ¿Cuál? El primero y el segundo. Hechicerías. También se incluyen el primero y el segundo. Enemistades. ¿Qué pasa cuando hay enemistad? Se empieza a hablar ¿qué cosa? ¿Qué se empieza a hablar cuando usted está enemistado con alguien? Empieza a hablar mal de él, ¿verdad? O de ella. ¿Y qué mandamiento es ese? No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Pleitos, celos, iras. ¿Qué mandamiento tiene que ver iras? Cualquiera que se airare contra su hermano ya cometió asesinato en su corazón. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las personas que caminan con Dios, ¿hacen alguna de estas cosas? No hacen ninguna, porque están guardando ¿qué cosa? La ley de Dios. Así que si una persona le dice a usted, yo no tengo que guardar la ley porque yo tengo el Espíritu Santo, mucho cuidado con eso, porque la vida del Espíritu es una vida que está en armonía con la ley. Yo no entiendo cómo algunos cristianos dicen, usted puede ser que tenga la verdad, pero nosotros tenemos el Espíritu. Como si el Espíritu y la verdad estuvieran en riña. Jesús dijo que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu, que es lo contrario de las obras de la carne. Es decir, a través del Espíritu Santo, Dios escribe la ley en el corazón para que obedezcamos esa ley. Note lo que dice en 1 de Juan, el capítulo 2 y el versículo 6. Otra vez la palabra andar, la palabra caminar. 1 de Juan, el capítulo 2 y el versículo 6. Dice lo siguiente. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Ahora vamos a leer los versículos que vienen inmediatamente antes para ver cómo anduvo Jesús, cómo caminó Jesús y cómo debemos caminar nosotros. Note lo que dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Y luego dice, el que dice que está en él, debe caminar como él caminó. ¿Guardó Jesús los mandamientos? Entonces, ¿qué pasa con una persona que dice, yo amo a Cristo, pero yo no tengo que guardar sus mandamientos? Es mentiroso.
según la Escritura. Quiero que notemos también lo que significa la palabra agradar a Dios. Agradar a Dios. Recuerdan que en Hebreos dice que antes de que fuera traspuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios. Caminar con Dios es agradar a Dios. Ahora nos preguntamos, ¿qué significa agradar a Dios? Vamos a Romanos, el capítulo 8 y el versículo 29. Romanos, el capítulo 8 y el versículo 29, para encontrar esa palabra agradar. Dice allí, Romanos, Juan 8 y el versículo 29. En un momento vamos a Romanos. Juan 8 y el versículo 29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué el Padre no lo dejó solo? Porque yo, lo que a Él que agrada, hago siempre. ¿Por qué el Padre no abandonó a Jesús? Porque Jesús hacía lo que agradaba a su Padre. Ahora sí vamos a Romanos el capítulo 8. Romanos el capítulo 8 y el versículo 7 y el versículo 8. Note lo que dice allí, Romanos 8 y el versículo 7 y 8. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Quiénes son los que están en la carne según Romanos 8, 7 y 8? Dice, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a ¿qué? Los que están en la carne no se sujetan a ¿qué? No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si usted está en la carne, ¿qué va a hacer con la ley? No se va a sujetar a la ley. Y por lo tanto no va a ¿qué? No va a agradar a Dios. ¿Qué significa entonces agradar a Dios? Significa hacer lo que dice el Padre, significa sujetarse a la ¿qué? A la ley de Dios. Note lo que dice en 1 de Juan el capítulo 3 y el versículo 22 sobre esto mismo. 1 de Juan el capítulo 3 y el versículo 22, un versículo muy bien conocido por todos seguramente. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Pero hay una condición. ¿Hay una condición? Sí. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué significa hacer las cosas que son agradables delante de Él? Según ese versículo, ¿significa qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son ¿qué? Agradables a Él. ¿Qué significa entonces caminar con Dios? ¿Qué significa a la luz de lo que hemos estudiado? ¿Qué significa caminar con Dios? Significa vivir en armonía con sus mandamientos y sujetarse a la ley de Dios. ¿Qué significa agradar a Dios? Significa exactamente lo mismo, con otro término. Significa guardar los mandamientos de Dios. Yo les pregunto, padres, ¿cómo pueden los hijos suyos agradarlos a ustedes de la mejor manera? ¿Cuál es la mayor señal que puede dar un hijo que agrada el corazón del padre y la madre? La obediencia. Ustedes saben eso, los que son padres. Cuando un hijo o una hija obedece y hace lo que se les dice con una sonrisa, el padre y la madre dice, qué buen trabajo he hecho yo juntamente con el Señor. Qué hijo, qué hija tan buenos tenemos nosotros. La mayor señal de agrado es la obediencia. Y ahora escuchen lo que les voy a decir. Por esa razón, cuando los mártires los estaban quemando en la estaca, dice en el Espíritu de Profecía que el humo subía como olor agradable a Dios. Y alguien puede decir, ¡qué grotesco eso!
que el olor del fuego que estaba quemando la carne de los mártires subía cual fragancia ante Dios. ¿Cómo así? ¿Por qué subía como fragancia? Porque ellos prefirieron morir que desobedecer a Dios. Y por eso Dios se agrada. Si ellos hubieran desobedecido los mandamientos de Dios para salvar su vida, no hubiera existido ningún olor agradable, aunque los quemara. Así que déjenme preguntarles, ¿cuál fue la segunda característica de Enoc? La primera es que tenía el espíritu de profecía. Y la segunda característica, o el testimonio de Jesús, según vimos, la segunda característica es que él, por amor a Dios, ¿qué hacía? Guardaba los mandamientos de Dios. Las dos características del que fue trasladado al cielo de entre los vivos. Tenía el don de profecía y guardaba los mandamientos de Dios. Ahora quiero que noten una característica más. Vayan conmigo nuevamente al libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 11. Y quiero que noten nuevamente el versículo 5 y ahora vamos a leer el versículo 6. Dice en el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Noten ustedes que el versículo 5 dice que Enoc tuvo ¿qué cosa? Fe. Dice, por la fe, Enoc. ¿Lo captaron o no? ¿Tenía Enoc fe? Ahora noten el versículo 6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero escuchen bien, sin fe no se puede agradar a Dios. Pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué clase de fe es la fe que agrada a Dios? ¿Una fe en la cabeza? No, la que nos lleva ¿a qué? A obedecer a Dios, porque ya vimos que él dice en la Biblia que él agradó a Dios, que es guardar sus mandamientos. Caminó con Dios, que es guardar sus mandamientos por amor a Dios. Ahora dice que tenía fe. Entonces yo pregunto, ¿qué es fe genuina según la Sagrada Escritura? No es ustedes, yo creo que Cristo murió hace 2000 años, aleluya. El diablo también cree eso. Una fe que no cambia la vida no es fe, según la Sagrada Escritura. Así que dice que él tuvo fe. Ahora yo pregunto, ¿qué es fe? Note lo que dice en Hebreos 11. Y el versículo, empezando en el versículo 24. Hablando de Moisés. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Yo pregunto, ¿fue esa una prueba grande para Moisés rechazar ser llamado la hija de Faraón? ¿Qué le esperaba a Moisés si se hubiera quedado en Egipto? ¿Sabe lo que le esperaba? Todas las riquezas, todo el oro, toda la plata, todas las mujeres, todas las propiedades, todo el poder, toda la honra, toda la gloria de los seres humanos. Le hubiera esperado ser el más grande faraón de la historia del mundo. ¿Y saben qué más le hubiera esperado? Estar en un sarcófago en el sótano del Museo Británico. ¿Miró Moisés alguna de esas cosas terrenales? No. Note lo que sigue diciendo en el versículo 25. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de las comodidades, y ahora escuchen esta palabra, vamos a volver a ella en unos momentos, de las comodidades, ¿qué cosa? Temporales. ¿Qué significa temporales? Pasajeras que duran un corto tiempo, un segmento de tiempo, antes que gozar de las comodidades temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Y ahora escuchen el versículo 27, versículo clave. Por fe dejó Egipto, como nosotros debemos dejar el mundo.
No importa cuánto tenga el mundo, cuánta plata, cuántas posesiones, casas, carros, placeres, no importa cuánto tenga. Como Moisés, hay que dejar todo eso atrás. Y ustedes dicen, bueno, y si dejo eso atrás, ¿hacia dónde voy a mirar? Noten. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En ese versículo hay una contradicción aparente. ¿Qué significa la palabra invisible? ¿Lo captaron? ¿Qué significa invisible? Significa que no se puede, no se ve. Y sin embargo aquí dice, se sostuvo viendo al invisible. ¿Cómo usted ve lo que es invisible? Por fe. ¿A dónde tenía Moisés puestos los ojos? ¿A dónde estaba el corazón de Moisés? No estaba en Egipto, sino estaba en Canaán. No la terrenal, sino la celestial, con Dios. Anhelaba estar allá, según la Sagrada Escritura. Note lo que dice en 2 Corintios 4, 17 y 18. 2 Corintios 4, 17 y 18. ¿Saben cuál es el problema que nosotros tenemos, hermanos y hermanas? Nosotros vivimos en una ciudad a donde todo lo que nos rodea nos habla del hombre. ¿Es así o no es así? Te se monta en un bus, le habla del hombre. Te trabaja con computadoras, le habla del hombre. Usted oye el ruido, le habla del hombre. Usted mira los edificios, le habla del hombre. Va a su casa, le habla del hombre. Va al museo, le habla del hombre. Prende el televisor, le habla del hombre. En un ambiente así, todo está sentado alrededor del hombre. Y como resultado, ¿cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es enfocar nuestra mente en las cosas humanas. Y nos resulta difícil, ¿qué? Enfocar nuestra mente en las cosas celestiales. Ahora, noten lo que dice el versículo 17 y 18. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Porque lo que al presente es momentáneo. ¿Qué es ahora lo que tenemos? ¿Qué significa momentáneo? Esto es momentáneo. Quiero preguntarles, ¿cuántos son 70 años en una eternidad? ¿Cuántos son 70 años de una eternidad de tiempo? ¿Ah? Diría usted que, bueno, digamos, algunos viven hasta tener 100 años, pongamos 100. Seamos generosos. ¿Cuántos son 100 años en el marco de la eternidad? Nada. Ahora podemos entender lo que Jesús dijo. Dice, ¿de qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? ¿De qué vale que usted disfrute los placeres del mundo? 100 años, digamos, ya achacado al final, ¿no? Y que pierda la eternidad. ¿Vale la pena? No. Así que el apóstol Pablo dice, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Es decir, lo que estamos pasando ahora, eso no es nada. La gloria que viene, eso es lo que cuenta. Y luego dice en el versículo 18, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Un momentico, ahí tenemos la misma contradicción otra vez aparentemente. Dice, no debemos mirar lo que se ve, sino mirar lo que no se ve. ¿Cómo va usted a mirar lo que no se ve? Aquí viene la explicación. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. ¿Recuerdan esa palabra en Hebreos 11? Las que se ven son ¿qué? Temporales, atadas a este presente tiempo. En realidad, digamos, ¿cuántos son 6.000 años en el marco de la eternidad? La historia de este mundo, 6.000 años. Eso no es nada. Por eso cuando la Biblia dice que Cristo dice que viene pronto, dice, ¡ay, ya han pasado tantos miles de años esperando que venga! Pero en el marco de la eternidad, viene pronto. Ahora viene la explicación, dice, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas.
Pero ¿en qué tenemos la tendencia nosotros de poner la atención? ¿Saben cuál es el problema con muchos adventistas y muchas personas? Ellos dicen, mire, el cielo, la tierra nueva, dice, eso no ha llegado, yo no lo puedo ver. Como que lo creo, pero no estoy seguro. Dice, por lo tanto, voy a acumular lo más que pueda aquí y gozar de la vida aquí por si acaso. Así piensa el subconsciente de la gente. Porque si nosotros somos honestos con nosotros mismos, hermanos y hermanas, tenemos que admitir, ¿cuántas veces, déjenme preguntarles, y ustedes contesten en su propio corazón, ¿cuántas veces durante esta semana pensó usted en el cielo? Fuera de las reuniones que tuvimos aquí. ¿Cuántas veces durante el día pensó usted, ay, qué mundo tan terrible este mundo, tanto crimen, tanto mal, ojalá que Cristo pudiera venir para no tener que pasar más tiempo en este mundo? ¿Cuántas veces pensamos de esa forma? Si somos sinceros con nosotros mismos, muy poco. ¿No es cierto? Ahora permítame leerles unas citas, antes de ir rápidamente al libro de Apocalipsis, permítame leerles unas citas del libro Patriarcas y Profetas sobre Enoc. Precioso lo que dice la sierva del Señor en cuanto a este gran patriarca. Dice ella lo siguiente: los hombres, página 75, los hombres de aquel entonces se burlaron de la insensatez del que no procuraba acumular oro o plata ni adquirir bienes terrenales. Decía, este está loco. Si lo que hay que hacer es acumular oro, plata, posesiones, eso es lo que vale. Cuando usted se muere, ¿cuánto se lleva? Grande es usted. Que acumula oro. Tomemos por ejemplo Bill Gates. Vale 40 mil millones de dólares. Pero ¿saben lo interesante? Que mientras Dios le dé vida, tiene 40 mil millones. Cuando se muera no tiene ni un centavo. Ni aquí ni allá. Entonces, ¿para qué nos preocupamos por acumular? Por amontonar. Cuando la iglesia languidece. Yo a veces les digo a los miembros de mi iglesia, porque tengo algunos miembros de mi iglesia que son millonarios. A algunos les gusta lucirlo y a otros son muy humildes. Hay algunos que vienen en carro Mercedes-Benz, nuevecito, último modelo. Entonces yo me paro y les predico, todavía no me han apedreado. Pero yo les digo, miren, yo tengo un Pontiac que costó $12,000. Yo le pregunto, ¿ese Pontiac que costó $12,000 me puede llevar de un punto A al punto B de la misma manera como un Mercedes? ¿Sí o no? ¿Me puede transportar de un lugar a otro? Entonces les digo, mire, ¿por qué no se compran un carro más humilde y dan el resto del dinero que hubieran gastado a la iglesia? Y vieran ustedes cómo se suben las cejas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que si el carro vale 12,000 y el Mercedes costó 50,000, que debemos dar 38,000 a la iglesia. Dice, ¿cómo va a ser? Pero ¿qué es más importante? ¿Una inversión en un automóvil o una inversión en almas que van a ir al cielo? Lo que pasa es que no pensamos de esa forma, hermanos y hermanas. No pensamos en hacer tesoros en el cielo, porque nuestra mente no está allá. Nuestra mente está aquí. Y mientras nuestra mente esté aquí, no vamos a estar preparados para la venida de Cristo. Sigue diciendo la sierva del Señor. Pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Había contemplado la ciudad celestial. ¿Cómo así? ¿Cómo que la había contemplado? ¿Acaso él no estaba en la tierra? Claro que sí. ¿Cómo la contempló? Por fe. Había visto al Rey en su gloria en medio de Sión. Su mente, su corazón y su conversación se concentraban en el cielo. Cuanto mayor era la iniquidad prevaleciente, tanto más intensa era su nostalgia del hogar de Dios. Mientras estaba aún en la tierra, vivía por la fe en el reino de la luz.
Eso se encuentra en la página 75 de Patriarcas y Profetas. Yo quisiera animarles que leyeran este capítulo que se titula Set y Enoc. Lean particularmente las últimas 6, 7 páginas que habla de Enoc. Y van a encontrar que Enoc era un hombre que se acercó tanto a Dios que aunque su cuerpo estaba en la tierra, su mente estaba totalmente identificada con el Señor. Como dice en 2 Corintios 3:18, por la contemplación somos transformados. Y finalmente Jesús le dijo a Enoc, mira Enoc, tú ya no tienes nada que hacer allá. Lo único que tú tienes allá es un cuerpo. Pero tú has caminado conmigo allá. Piensas en mí todo el tiempo. Añoras estar conmigo. Así que, ¿para qué perdamos más tiempo? Vente. Y sigamos caminando en el cielo por la eternidad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así será la generación final. Ahora vamos rápidamente al libro de Apocalipsis. Capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis 12 y el versículo 17. ¿Cuáles son las características que tenía Enoc? 1, el espíritu de profecía. 2, guardó los mandamientos de Dios. Y 3, tenía ¿qué? Fe. Vamos a ver qué características tendrá la generación final. Apocalipsis 12 y el versículo 17. Pero ustedes dicen, ahí están los mandamientos, está el testimonio de Jesús. ¿Dónde está la fe? Apocalipsis 14:12. Nuevamente describe el remanente final. Cuando concluye el mensaje del tercer ángel, dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué? Y la fe de Jesús. La generación final tendrá las mismas 3 características que tuvo Enoc. Y yo pregunto, ¿serán trasladados de entre los vivos? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros si queremos ser trasladados de entre los vivos? Que yo creo que va a suceder en esta generación. No estoy poniendo fechas, pero por lo que está sucediendo, todas las indicaciones son de que Cristo viene en esta generación, en nuestros días, hermanos y hermanas. Pero si queremos ser transportados allá, nuestra mente tiene que estar allá ahora. Porque Cristo no va a venir en su segunda venida, y entonces yo voy a decir, ahora voy a poner mi mente allá, Señor. Si queremos caminar con Él allá, tenemos que caminar primero con Él aquí. Note lo que dice Apocalipsis 14:1. Y miré, y he aquí el Cordero. Estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Qué hermoso, ¿verdad? Versículo 2, y oí una voz del cielo como un ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron contados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, no se contaminaron con las falsas iglesias, en otras palabras, porque son vírgenes. Estos los que ¿qué? ¿Cuál es la palabra? ¿Los que qué? Es decir, ¿cómo va Jesús? Jesús va caminando, ¿y qué está haciendo el remanente? También caminando. ¿Recuerdan lo que estudiamos las últimas 3 noches? ¿Cómo el pueblo de Dios va a repetir todo el tiempo los eventos finales de Jesús? ¿Tenemos nosotros que seguir a Jesús a la corte de Pilato? ¿A la corte de Herodes? ¿Tendremos que seguirlo al Getsemaní? ¿Tendremos que seguirlo al Calvario? Claro que sí, seguiremos sus pasos, porque andamos y caminamos con Él. Dice entonces, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere.
Es decir, caminan con Él como Enoc. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mancha, es decir, sin mácula, delante del trono de Dios. Hermanos y hermanas, yo deseo pertenecer a ese grupo. Yo no sé de ustedes, pero yo deseo pertenecer a ese grupo. Y por eso cada día debemos nosotros estar más aburridos de este mundo, cansados de este mundo. Es decir, no estaba, algo sucedió con Enoc. Dice aquí, porque le llevó Dios. Ahora, el libro de Hebreos nos agrega algunos detalles que no tenemos aquí en Génesis. Vayan conmigo al libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 5. Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 5. Porque en Génesis no nos dice si se murió antes de ser llevado, ¿verdad? Ni tampoco nos dice a dónde fue llevado. Pero a estas preguntas, dice en el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto. Ahora eso no lo encontramos en Génesis. En Génesis sencillamente dice, he was not, no estaba. Aquí dice que fue traspuesto. Ahora, la palabra griega que se usa aquí, traspuesto, significa cambiar de un lugar a otro. Siempre que se usa en el Nuevo Testamento significa cambiar de un sitio a otro sitio. Ahora, noten que en Génesis dice que Dios se lo llevó. Es decir, se lo llevó de un sitio ¿a dónde? A otro sitio. Sigamos leyendo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Es decir, fue traspuesto de entre los vivos. No murió. Fue traspuesto de la tierra al cielo sin morir. Y luego dice, y no fue hallado. Ahí está lo mismo que decía en Génesis. Y no fue hallado, no desapareció, sino sencillamente no lo pudieron encontrar, porque lo estaban buscando en la tierra. ¿Y dónde estaba? Estaba en el cielo. Dice, y no a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y luego repite el mismo pensamiento otra vez, que encontramos en el versículo 22. Dice, caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Ahora, una mejor traducción que desapareció, porque eso da la impresión de que de repente estaba allí y se desmaterializó y se desapareció, pero eso no es lo que dice el hebreo. El hebreo dice sencillamente, como dice en inglés, he was not. No estaba. Estaba y luego no estaba. No tiene que ver con desaparecerse, como nosotros pensamos de un espanto que se aparece y se desaparece. No tiene nada que ver con eso. En realidad significa he was not. Es decir, entre el tiempo cuando Adán fue creado y el tiempo cuando vino el diluvio pasaron 1656 años. Enoc, de quien vamos a leer, vivió aproximadamente algo más de 1000 años después de la creación y aproximadamente 600 años antes del diluvio. Es decir, Enoc fue trasladado al cielo 600 años aproximadamente, 604 para ser exacto, antes de que viniera el diluvio. Según la Biblia, el mundo estaba lleno de iniquidad en el tiempo cuando Enoc fue trasladado, como veremos en la Biblia. Ahora, yo quisiera que leyéramos con esto en mente Génesis el capítulo 5 y empezando en el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró Génesis el capítulo 5. Génesis el capítulo 5
Dicho sea de paso, el pastor Blanco me ha dicho a mí que esta no es una iglesia adventista de 9 a 12 el séptimo día. Me ha dicho que es una iglesia adventista de 9 a 2 del séptimo día. No crean que voy a predicar hasta las 2, posiblemente hasta la 1:30, pero no hasta las 2. No, tampoco hasta la 1:30. Génesis 5 y el versículo 22. Antes de leer ese versículo, yo quisiera darles un poquito de contexto para que sepan cuándo se está realizando estos versículos. Estos versículos hablan del patriarca Enoc. Hubo 10 patriarcas entre los días de Adán y los días de Noé. Entre Adán y Noé pasaron 1656 años.